¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. No sé, para vos y a toda la audiencia de la radio. Sí, acá con Oscar Portillo. Le saluda Santiago Villela, doctor. Queremos hablar con usted referente a la actualidad política, porque sin lugar a dudas muchas confusiones inclusive existen todo esto, doctor, la utilización de los padrones, en fin, todas esas cosas. Hasta al electorado está confundiendo, en vez de hacer un bien, parece que existe más confusión, doctor. Personalmente creo que no hay ninguna confusión. Tal vez el interés de confundir a la gente puede ser, pero yo no veo ninguna confusión. ¿Le parece, doctor? Porque nosotros que dialogamos con la gente, especialmente la gente del interior, tiene otra visión, doctor. Por eso nomás decía, está la utilización del padrón nacional por parte de los integrantes de la concertación, a eso me refería. ¿Cómo ve usted, doctor, esto? ¿Corresponde o no? Corresponde, y corresponde perfectamente, porque la Constitución nuestra Constitución, lo que se ha caracterizado siempre es por permitir la participación amplia en forma directa y personalísima en los procesos electorales. Y mira, tiene un sentido esto. No es una cuestión así traída de los pelos que se le ocurrió a los constituyentes, sino que te acordarás cómo eran los procesos electorales en el pasado, antes de la caída de la dictadura. Sí. Yo por lo menos soy un poquitito más viejito, digamos, y me acuerdo muy bien cómo eran esos procesos, en el cual las personas eran convocadas para participar en los procesos electorales, pero su voto no valía. Y en gran medida, muchas personas que no pertenecían al partido del gobierno, o que incluso eran del partido de gobierno, pero eran críticos, estaban prohibidos de participar. ¿No? Entonces, la Constitución se esmeró en puntualizar que el ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos debe ser libre, directo, universal y personalísimo. Eso quiere decir que la persona debe votar, porque es una obligación, pero lo tiene que hacer según mejor le parezca. Sí, y eso quiere decir que no puede haber ninguna norma, no puede haber ningún reglamento, estatuto partidario, estatuto del club deportivo, normativa de religión que prohíban a las personas decidir participar de acuerdo a su leal saber y entender. Ese es el principio, y está consagrado, como te digo, en la Constitución Nacional, y justamente, no me acuerdo bien si era en el artículo 238 o 248, pero lo voy a saber en un ratito, que puedo leer incluso para que lo tengamos, sí. Porque muchas veces nosotros nos manejamos, muchas veces nos manejamos con las normas que regían en la época de la dictadura, y la gente por eso se puede confundir, porque se mezclan las cosas, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿y por qué la oposición de los dirigentes del Partido Colorado a que sea utilizado el padrón nacional? Yo creo que es porque, en primer lugar, creo que hay una cuestión muy importante. Las actuales autoridades del Partido Colorado son muy conscientes que, a pesar de haber tenido una excelente performance en las últimas elecciones municipales, lo han hecho con menos de la mitad de sus afiliados. Solamente el 40% de los afiliados al Partido Colorado participan en el Partido Colorado. Participan de las internas, participan de las elecciones, participan de las votaciones. Es decir, el Partido Colorado en los últimos años, y mira, hay un estudio hecho por la misma Junta de Gobierno, que dice que en las últimas 7 elecciones municipales y nacionales solamente han conseguido capturar el 40% de los electores afiliados al Partido Colorado. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué nos puede hacer pensar esa situación? Que la gente está cada vez más exigiendo cómo quieren votar.
La gente está decidiendo por quién votar. El electorado colorado no pertenece al partido. El electorado colorado pertenece a su doctrina. El electorado colorado pertenece a su tradición. No es propiedad de nadie, no son esclavos. ¿No te parece? Sí, es cierto, pero hay una verdad también, doctor, de que muchos electores esperan, y en el interior, hablo del interior del país, que esperan de que haya algo de por medio como retribución para ir a depositar sus votos. Si es que no se llega a eso, me quedo nomás, dice la gente. Bueno, pero esa es la fórmula que mucha gente, mira, yo entiendo, eso se llama clientelismo. Sí, señor, así es, ¿verdad? Así es. En la teoría política, y bueno, en la jerga popular también ya se llama clientelismo, ¿verdad? Sí. Son clientelas que solamente participan según el monto del pago que haya, ¿verdad? Totalmente, y cuanto totalmente. más malo el candidato, más caro el voto. Sí, ¿No sí, te parece? sí, totalmente. Anteriormente era 50, por lo menos se había empezado 50, 100, 150. Ahora dicen de que inclusive llega a 200 o más, ¿verdad? Sí, bueno, entonces yo creo que en estos casos nosotros tenemos que tener muy claro que el propósito de las elecciones, que están garantizadas, como te digo, en la Constitución Nacional, es precisamente el de elegir a quien mejor le parezca que pueda ocupar un determinado cargo. Y si me permitís, quisiera hacer una digresión académica, histórica, para ilustrarnos, ¿verdad? ¿Por qué razón votamos? Sí. En el pasado, la democracia, en sus orígenes, la democracia no era electiva, era de sorteo. El origen de la democracia era un sorteo, es decir, todos los ciudadanos, independientemente de su condición, estaban obligados a ejercer la función pública. Era una carga pública, no se pagaba por ello. El pago de un salario a los que ejercían cargos de representación es relativamente nuevo. Tiene más o menos 200 años en el mundo y tiene más o menos en nuestro país unos 120 años. Como verás, es muy poco tiempo, ¿verdad? Sí. Antes la función de ser ministro, diputado, concejal, intendente, era gratuito, era un servicio público, porque así era en el origen. Y entonces, la diferencia está en que como ahora ya somos tantos, somos muchos los electores, entonces no se, ¿cómo te puedo decir? No se hace por sorteo, sino que se hace en forma de elección. Y ahí, al elegirse, normalmente hay diversos criterios. Algunos criterios son por idoneidad, capacidad, contenido, etcétera, y otros por interés, es decir, porque representa mi sector económico. Yo no digo solamente de los obreros, también puede representar a los trabajadores, puede representar a los labriegos, puede representar a los campesinos, puede representar a los campesinos sin tierra, a los que están sin trabajo, etcétera, etcétera. Y esa es la representación por interés. Entonces, si nosotros analizamos el concepto sobre el cual las autoridades del Partido Colorado están amenazando con impedir el uso del registro cívico electoral, son absolutamente ilegales. Y no solamente ilegales, sino que también son injustos. Aquí se juntan las dos cosas. No hay justicia y no hay legalidad. Entonces está en la situación más crítica y más compleja del sistema político. Ellos están alterando el orden jurídico político de una república. Es más grave lo que están haciendo. Pero lo que están amenazando, ¿verdad? Sí. No lo han hecho todavía. Están amenazando. Sí, pero es una decisión tomada, doctor. Es una decisión tomada, por lo menos según las declaraciones de los dirigentes del Partido Colorado. Y recordemos de que hay un antecedente, esto te acordarás, lo del caso de Mario Ferreiro para la Intendencia Municipal de Asunción, por ejemplo. Sí mismo, el caso de la Intendencia de Mario Ferreiro nunca se resolvió. Ahí está, sí, cierto. Nunca se resolvió. Entonces no hay una jurisprudencia de eso, doctor. No hay. Y le voy a contar algo más.
creo que es algo que todos tenemos que tener bien claro, y es que la acción que tomaron y la decisión que tomó en su momento el Tribunal de Justicia Electoral era contrario a la ley. Por eso es que se recurrió a la Corte Suprema de Justicia. Pero en nuestro país han habido muchos eventos similares y de los cuales posteriormente no se han ejecutado, como por ejemplo es el caso de la candidatura al Senado de los senadores vitalicios Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, que es contrario a la ley también. O es el caso de las candidaturas de los presidentes en ejercicio de funciones a cargos partidarios, porque no pueden realizar ninguna otra actividad. Y sin embargo, eso le llevó a la derrota al presidente Duarte Frutos, ¿te acordarás? Sí, ¿no? sí. Cuando le candidató a Blanca Duarte. Claro, pero ahí no es la culpa de Blanca Duarte, yo digo, ¿verdad? En realidad, el presidente tuvo que haber sido sometido a juicio político y destituido, porque era lo que correspondía, ¿verdad? Bueno, no se dio en cuenta o no lo hicieron por alguna otra razón y terminamos en lo que terminamos, ¿verdad? Por suerte para algunos, porque ahí vino el presidente Lugo que un poco compensó en parte algunos de los fracasos que tenía el anterior gobierno, ¿verdad? Pero eso ya es otra cuestión. Lo que sí, hablando de la libertad que tenemos los ciudadanos, mire, yo le voy a hablar no como afiliado a un partido, voy a hablar como ciudadano paraguayo. Yo tengo todo el derecho de afiliarme a un partido político según mis convicciones y estar en desacuerdo también con su conducción, porque a mí no me pueden obligar ni me pueden endilgar que si yo tengo un miembro de mi junta de gobierno como un ladrón, ¿verdad?, un tipo que robó en la pandemia, yo no fui ese responsable, ¿verdad? Sí. Yo estoy afiliado al partido, pero yo no soy responsable de sus actos. Él es responsable y la Constitución y las leyes dicen exactamente que uno es personalmente responsable de sus actos. Claro. Y tiene que ser enjuiciado y tiene que ir a la cárcel. Y eso no compromete a los afiliados al partido. Nos podemos hacer responsables en buscar mejores candidatos, en cambiar la forma de elegirlo, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos ser penalmente responsables. Y de la misma manera, no me pueden obligar a mí a ir a votar por lo que ellos quieren. Yo voy a votar a quien me da la gana. Claro. Así funciona la democracia. Y si quieren hacerme votar en favor de alguno de sus candidatos, me están imponiendo la dictadura. Porque de eso se trata la dictadura. Que no te da libertad para elegir. En la dictadura no se elige. En la dictadura se acata, se obedece, se cumple. Entonces, si el Partido Colorado y las autoridades de ese partido o cualquier otro partido deciden impedir a sus afiliados, a sus correligionarios, con quienes comparten los mismos valores o las mismas ideas, si les quiero obligar a votar en un solo sentido, se convierten en dictadores. Entonces, lo que están haciendo es amenazar de que van a ir a una dictadura, y eso está prohibido por la ley. Y nosotros podemos resistir a esa acción con todos los medios a disposición, como dice la Constitución Nacional. Doctor, ¿cómo ve usted de esta concertación? En un principio habían dicho todos los actores de los diferentes partidos políticos y movimientos de que llegarían a una unidad total, pero parecía de que va desapareciendo esa idea. ¿Por qué digo? Porque a la firma de este acuerdo para la concertación, algunos desaparecieron y no sé si se muestran reacios a la firma, a llegar a un acuerdo, pero van por cuerdas separadas. El caso de Euclides Acevedo, por ejemplo, la de Katia González, por ejemplo, la gente de Frente Guazú. Eso debilita las posibilidades de que la concertación llegue al poder en el próximo año, doctor. Bueno, a ver, esa es una posibilidad. Son dos posibilidades. Pero yo quiero hacer un poquitito, referirme a los hechos, porque es muy importante ubicar en el contexto las cosas.
Ayer lo que se realizó fue la firma del acta de constitución de la concertación, y en la cual los que están obligados a participar son los presidentes de los partidos y de los movimientos políticos registrados y autorizados por la justicia electoral. Sí. Acordate que en la concertación pueden participar partidos y movimientos políticos. Sí, señor. Pero los movimientos políticos y los partidos tienen que estar previamente inscritos en la justicia electoral y también tienen que reunir todos los requisitos. Obvio. Yo creo que en este caso la ausencia de algunas candidatas porque están en campaña. Esa es una, la primera. Y por ejemplo, el señor Hugo Fleitas estaba en campaña, he visto en el departamento de Canindeyú, creo que era, o Alto Paraná, por ahí estaba, sé que estaba por esa zona. Entonces, pero él no es autoridad partidaria, él es el vicepresidente, y que debía estar ahí era el presidente del partido, ¿verdad? Del Partido Liberal en este caso. Sí. En el caso de la doctora Katia González, la doctora Katia González es diputada por el Encuentro Nacional, pero el presidente se llama Fernando Camacho. Y tengo entendido que él estuvo en la firma de la. Después, tampoco estuvo Payo Cubas. He visto que Payo Cubas estuvo en Buenos Aires, ¿verdad? Me hubiera gustado verlo porque yo le llamé incluso para encontrarme con él, pero él estaba en Buenos Aires. Ahí ya tenía este compromiso hecho hace mucho tiempo. Y pero sí estuvo el presidente del Partido Cruzada Nacional, que es el doctor Hermes Chamorro, y así sucesivamente todos los demás presidentes de partidos y de movimientos políticos reconocidos. Por lo tanto, no es correcto afirmar que el acta de concertación nació renga, digamos. No, nació bien, con los dos pies, con las dos manos, con los dos ojos y con la cabeza completa. ¿Por qué? Porque estuvo representada por cada movimiento y cada partido político por su máxima autoridad. Y ellos fueron los que firmaron esa acta. Y otro elemento más. Por supuesto que los candidatos que entienden de la oportunidad política no desaprovecharon estar presentes, ¿verdad? Y entonces algunos candidatos a presidente de la República, como Soledad Núñez, por ejemplo, o como Sebastián Villarejo, o como el doctor Martín Burt, o como el doctor Efraín Alegre, estuvieron presentes, pero al solo efecto de decir, miren, nosotros somos los candidatos, pero ellos no hicieron uso de palabra, ellos no fueron, no todos, salvo creo que Efraín Alegre, el presidente del partido, después los otros no lo son. Entonces, creo que los hechos ajustados al derecho, otra vez, ¿verdad? Esa era la primera pregunta que me habías hecho, ¿verdad? Sí. Si la concertación está completa, si es correcta. Y la ausencia del doctor Euclides Acevedo, de nuestro ex canciller, ¿verdad? Creo que es muy prudente la acción del doctor Euclides Acevedo, porque él acaba de salir del gobierno, y esta concertación precisamente es de oposición al gobierno. Entonces una persona no se transforma de la noche a la mañana de oficialista en opositor. Alguna forma debe cuidar. Y yo creo que él, para evitar mayores confusiones, se está reservando para un momento posterior. ¿Usted piensa que va a ser parte de la concertación, doctor? No puedo, yo no soy adivino. No, pero ¿usted qué piensa? ¿Yo qué pienso? A título personal. Sí, yo le quiero muchísimo al doctor Euclides Acevedo porque es una figura intelectualmente muy potente, ¿verdad? Y ha sido un emblema para las personas de mi generación, primero porque tenía ideas progresistas, de avanzada, y siempre fue un partidario de los acuerdos de la oposición con el Partido Colorado. Y muchos, incluso, mire, yo pertenezco al Partido Liberal y actualmente soy candidato a senador. Y siempre fui partidario de que los liberales
teníamos que hacer una alianza con el Partido Colorado para poder enderezar nuestra nación, desde incluso la caída de Stroessner. Y no fue posible, por diferentes razones, por cuestiones culturales, por la misma tradición, por la aparición de nuevos líderes, etcétera, etcétera. Pero Euclides Acevedo siempre sostuvo, hay un libro muy importante de él, que escribió con el doctor Rodríguez Alcalá, hace ya muchos años, que se llama Acto Democrático. Y en ese pacto democrático él plantea precisamente esto que él viene pregonando, ¿verdad? Y de lo cual surge la idea de la concertación. Esta concertación es parte de eso, es un espacio plural, amplio, en el cual pueden intervenir en forma igual, en pie de igualdad los colorados, las personas que no tienen partidos, las personas que pertenecen a otros grupos, desechando los elementos que nos separan, especialmente ideológicos, para poder concentrarnos en las cuestiones centrales de la gobernabilidad del país. Entonces, yo creo que el doctor Euclides Acevedo estará pensando muy bien los pasos a dar en el futuro para poder colaborar con la estabilidad de la República. Porque, como dije al principio, es muy difícil pasar de ser oficialista. Mire, él ocupó los dos cargos más importantes que puede tener un gobierno republicano. Él ocupó el cargo de ministro del Interior y el cargo de canciller de la República. El cargo de ministro del Interior es el que gobierna la seguridad interna. Sí. Es tan poderoso como un presidente, o más quizás. ¿No? Solamente comparable a un general de ejército o un mariscal de campo. Si uno pone en esa jerga militar, el mariscal de campo de la seguridad del país la tiene el ministro del Interior. Sí, señor, así es. Y cuando nosotros hablamos de un canciller de la República, estamos hablando de la máxima autoridad en las relaciones internacionales. No hay otra autoridad más relevante que el del canciller de la República. Entonces, en un gobierno, ser ministro del Interior y canciller solamente es superado por ser presidente de la República. Doctor, gracias por su tiempo y seguiremos charlando. Muchísimas gracias, y mi fraterno saludo para todos ustedes y para esa radio y también para los queridos amigos de Caguazú. Muchas gracias. Un abrazo. Doctor Luis Fretes,